Bueno, yo hablo a la cámara, yo saludo aquí a los presentes. Buenas tardes y bienvenidos a un seminario más de los grandes clásicos del Máster en Estudios Literarios de la Universidad Complutense de Madrid. En esta ocasión tenemos al profesor doctor Germán Garrido Miñambres, especialista en literatura en lengua alemana, pero no solamente en literatura en lengua alemana, como muchos de vosotros que conocéis y los que estáis aquí, sino como un especialista en la relación entre literatura y filosofía. Es de los pocos que se ha atrevido a realizar un acercamiento filosófico a la literatura. Y luego de ello es la asignatura que imparte en el máster con mucho éxito, todo hay que decir. Bueno, Germán Garrido Miñambres se doctoró en la Universidad de Barcelona. Fruto de sus estudios doctorales es un libro dedicado a la teoría del género literario, Die Novelle Spiegel der Gattungstheorie, editada en Königshausen. Y otro libro más, voy a decir solamente dos libros teóricos de autoría absoluta de Germán Garrido. Publicó en 2020 Entre el organismo y el artefacto, una poética kantiana. También como experto en literatura en lengua alemana, ha editado a tres autores muy complicados, de los que ha realizado también una traducción, es decir, ha publicado tres estudios críticos. Uno de ellos es de Joseph von Eichendorff, de la vida adicional de la editorial Cátedra, de Philipp Schlegel, Cuadernos Literarios, en el 2021, y bueno, ya en el 2012, esto ya es hace tiempo, de Sondy, Teoría del Drama Moderno, tentativa sobre lo trágico. Pero de Sondy, si no me equivoco, va a salir este año, si no, este año no, ha salido ya un volumen sobre Sondy, también una edición de varios autores sobre estudios críticos relativos a Sondy. También tiene un texto muy interesante editado en Dickinson en el 2010, República Poética de Textos Programáticos de la Literatura Española. Y sin más, cedo la palabra a mi compañero Germán Garrido. Muchísimas gracias, te agradezco el esfuerzo y el tiempo dedicado a esta conferencia. Muchas gracias, porque no te había pasado la chuleta ni nada, entonces muchas gracias. Y bueno, bien, no sé si decirlo o no, pero como después de estas cosas de los libros, un poco gracias a vosotros por el curso de Estética Literaria de este año, el editor de Siglo XXI se puso en contacto conmigo para hacer una antología crítica sobre el romanticismo, donde también va a haber textos de Hölderlin. Bueno, si no hubiera puesto el vídeo no lo hubiera visto, así que eso es un poco partícipes del libro, cuando lo veáis por ahí, que lo sepáis, vaya. Bien, bueno, igual te pido luego ayuda, Giovanni, porque no me acabo de aclarar, pero con lo del texto. No sabía muy bien cómo plantear esta sesión para que fuera de interés tanto para las personas que están familiarizadas con Hölderlin como para quienes no. Y bueno, pues vi con una frase por casualidad hace unos días de un libro que apareció hace poco de una germanista de Oviedo que se llama Elena Cortés Galaudán, y es un libro, una biografía sobre Hölderlin, se llama La vida en verso. Entonces, el texto de la contraportada empieza con la siguiente frase. Dice: de todos cuantos han existido en el mundo occidental, tal vez sea Friedrich Hölderlin el que en más alto grado merece el título de poeta por antonomasia. En sí la frase no tiene mucho misterio, es la típica frase lapidaria que se pone en las contraportadas para hacernos sentir mal y comprar el libro, digamos que no, pero si intentamos por un momento tomarnos la frase en serio, repito, de todos cuantos han existido en el mundo occidental, tal vez sea Friedrich Hölderlin el que en más alto grado merece el título de poeta por antonomasia. Pues si nos intentamos tomar en serio, con todo lo que ya habéis visto muchos, no todas, muchas, en las distintas asignaturas del máster, no solamente en la nuestra, de Fernando Mío, sino también en otras, pues es una frase que os tendría que saltar todas las alarmas, ¿no?
¿Para quién se supone que Hölderlin es el que en más alto grado merece el título de poeta? ¿Hay algo así como una distinción del más alto grado de poeta, como hay una del más alto grado de novelista o del más alto grado de dramaturgo? O sea, ¿qué criterio valorativo y, sobre todo, qué idea de poesía está operando detrás de esta afirmación? Pues creo que para empezar a responder esta pregunta, podríamos retroceder a la última sesión de este seminario, que yo no pude seguir en directo, pero que vi luego grabado, la ponencia de Juan Valera sobre Petrarca. Si os acordáis, Juan trataba de explicar, entre otras cosas, el significado de Petrarca para la historia de la lírica, partiendo de un autor, Juan Carlos Rodríguez, que yo conocí también gracias a él. No vaya por delante que Juan, además de amigo, pues yo lo considero también un maestro, no solamente en cuestiones académicas, pero también en cuestiones académicas. Y Juan Carlos Rodríguez parte de una premisa que hoy en día es difícilmente discutible, y es que la literatura no ha existido siempre. Que la literatura no ha existido siempre no quiere decir que antes de que se escribiera la escritura cuneiforme o el Gilgamesh no hubiera literatura, no. Quiere decir que tampoco Homero, tampoco Sófocles y tampoco Dante son literatura en el sentido de que no fueron escritos con la idea de literatura que nosotros les atribuimos, ¿no? Esa idea de literatura es indisociable de la noción de sujeto. Y tanto el sujeto que comunica, como el sujeto, digamos, que se representa, como el sujeto que recibe el texto y lo hace suyo, lo hace propio. Como se explicó Juan, ese sujeto burgués empieza a gestarse ya en la Baja Edad Media con el animismo, dependiendo del lugar de Europa, en un contexto, en una época o en otra, pero en realidad solo termina de ser culturalmente predominante en la segunda mitad del siglo XVIII. Es cuando surge una disciplina, la estética, que legitima el ascenso de esta clase social en parte y que, bajo la cual, digamos, se ampara nuestra idea de... O sea, ya veremos si es nuestra. La idea de la literatura, ¿vale? Al final veremos si es la nuestra o no la nuestra. Bien, entonces, sencillamente lo que voy a hacer es exponeros de forma clara, espero, las diferentes lecturas del pasado siglo, del siglo XX, pusieron a Hölderlin en el lugar que ocupa, e intentaré no dar, por supuesto, nada. O sea, que el hecho de que sea leer a Hölderlin a través de otros que lo han leído no lo haga más espeso, sino intentar explicar, digamos, más o menos los conceptos más importantes. Antes de entrar en materia, una cuestión que siempre plantea Hölderlin es la de si debe darse preeminencia al enfoque filosófico, al enfoque literario. Betastondi, que mencionaba Carnet, muy complicado, pero antes de Betastondi ya también Adorno, en realidad, en un texto que se llama Parataxis, sobre el que volveremos adelante, pues critica mucho las interpretaciones de Hölderlin, como la de Heidegger, que hace filosofía, por así decirlo, a Hölderlin, porque pone entre paréntesis su condición de poeta. Pero al mismo tiempo también Adorno critica a quienes pretenden acercarse a Hölderlin desde una perspectiva de puro profesionalismo filológico. Porque siempre estamos interpretando los textos desde unos determinados presupuestos filosóficos y cuando pretendemos que no es así, entonces esos presupuestos se vuelven todavía más poderosos en forma de ideología. ¿Sí? Eso es una cosa que ya Nietzsche lo vio en su momento cuando se trifulcas con los filólogos de su época, ¿no? Aunque no hablaba de ideología, claro, era otra cosa. Bien. Entonces, en el caso de Hölderlin, esta complementariedad de lo literario y lo filosófico es todavía mucho más importante porque, primero, por el lado de la filosofía, Hölderlin no es que sencillamente filosofee, o sea, que sencillamente haya contenido filosófico en sus poemas, que sencillamente encontramos nociones filosóficas en su poesía, en su obra, sino que él realmente se labró una postura filosófica propia
en un contexto increíblemente complejo, que es el que va entre la crítica de la razón pura y la filología espíritu de Hegel, es un contexto de una densidad tremendamente compleja. Él se forjó una postura propia, y de hecho hoy en día sabemos que influyó mucho a Hegel cuando los dos eran jóvenes. Es decir, él mismo era, en cierta medida, un filósofo, o hubiera podido ser, digámoslo así. Pero por el lado de la filología, es también imprescindible ese planteamiento porque buena parte de su obra quedó inédita cuando fallece y buena parte de la obra que escribió la somete a un proceso de reelaboración constante, de tal manera que tenemos un montón de variantes y después, a la hora de interpretar cualquier texto suyo, pues tenemos que tomar antes decisiones de tipo filológico, por lo tanto, ¿no? Para aproximarnos a ello. Eso en cuanto a la complementariedad de los dos. Bueno, diré rápidamente algo, pues alguien está un poco perdido en cuanto a de quién estamos hablando, muy rápidamente algo de la vida de Hölderlin. ¿Vale? Hölderlin nació en Laufen, que está en el Neckar, en el Principado de Württemberg, en 1770, en una familia de funcionarios y de tradición de funcionarios y de pastores protestantes luteranos. Y la familia tenía pocos recursos porque murió su padre y luego también el segundo marido con el que se casó su madre. Estudió en varios centros religiosos y terminó en el seminario de Tübingen, donde, como siempre se repite, coincidió con Schlegel y Schelling en la misma habitación, en el mismo cuarto, para cuando se estaba produciendo la Revolución Francesa. Entonces, en una escena que siempre se repite también, bailaron alrededor del árbol de la libertad que habían plantado. Cuando terminan sus estudios, rechazó seguir la carrera de pastor y la alternativa que tenía era trabajar como preceptor, como profesor privado. Primero lo hizo en casa fue el profesor del hijo de Charlotte von Kalb, que era una amiga íntima de Schiller. Y bueno, la experiencia fue muy corta, muy frustrante para él, que tenía unos grandes ideales formativos y pedagógicos, pues una experiencia frustrante. Salió de allí, estuvo una breve estancia en Jena, donde fue alumno de Fichte incluso, y sopesó la posibilidad de dedicarse también a la filosofía, como lo acabarían haciendo sus dos compañeros de habitación, ¿no? Schelling y Hegel, el profesor de filosofía, también una forma de ganarse la vida. Y después de desecharlo, pues continuó trabajando como preceptor, como profesor privado, en Frankfurt, en casa del banquero Gontard. Y allí se enamoró y tuvo una relación amorosa con la mujer del banquero, con Susette Gontard, que es la que aparece con el nombre de Diotima en su obra. Sería como la Laura, digamos, de Hölderlin. Y para evitar el escándalo, cuando más o menos está a punto de descubrir todo, la relación entre los dos, tuvo que marcharse de la casa, se refugió en Homburg, en casa de su gran amigo de su vida, que se llama Isaac von Sinclair, y allí empieza a escribir de manera compulsiva. En realidad toda su obra, la mayor parte de su obra, la obra relevante, escribe en 6-7 años. Después de eso, continúa trabajando como preceptor en varias casas, en Estrasburgo, en Suiza, en Burdeos. Y en Burdeos, en 1802, le sobreviene la primera gran crisis mental que le va a hacer ir caminando como un mendigo, como un pordiosero, arrastrándose desde, he dicho Estrasburgo, no sé, no, Burdeos, desde Burdeos hasta Estrasburgo caminando. Entonces, los siguientes años, entre 1902 y 1906, van alternando las crisis mentales y las recuperaciones en las que sigue escribiendo. Finalmente, en 1906, su amigo Sinclair le tiene que ingresar en una clínica mental en Tübingen y ahí pasa un año, le declaran incurable, le echan y pues un lector suyo, admirador del Hiperión, un carpintero que se llama Chima, lo acoge en su casa, en un torreón que había, cuando tenía 36 años de edad. Es decir, se pasa la siguiente mitad de su vida, 35, 34 años más, encerrado sin salir de ese torreón. Y bueno, esa es su vida, no es una vida, o sea, es una vida, no acabó traficando con esclavos como Rimbaud, o sea, es una vida, digamos, pobre, un poco pobre en anécdotas, salvo el hecho de la locura que se deja siempre estilizar un poco más, ¿no? Pero no pasan muchas cosas en realidad. Entonces, él muere en el 43, siendo un autor desconocido, pero no es cierto tampoco que sea un autor desconocido, eso suele exagerar muchas veces.
en realidad era un autor de segunda fila, un autor, digamos, de segunda o tercera fila, porque 3 años después de morir se publican sus obras completas y mientras estuvo encerrado en Torreón también publicaron algún poemario suyo. En vida él publicó algunos poemas en algunas revistas más importantes de la época, como la Thalía de Schiller. O sea, no era un autor desconocido, no era Kafka, siempre. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque si hubiera sido un autor desconocido, no se hubiera podido dar el caso de que a principios del siglo XX, un germanista de Múnich, que se llamaba Norbert von Heiligenrath, no se le hubiera ocurrido, bajo consejo de su director de tesis, ir a investigar la obra de este señor al archivo de Stuttgart, ¿no? Entonces, ahí descubrió una parte de la obra de Hölderlin, inédita, que no había llegado a publicar nunca, que son los himnos de la madurez, uno de los poemas más importantes de Hölderlin, y sus traducciones de Pindar. A partir de aquí, los acontecimientos se suceden en dos direcciones. Por un lado, Heiligenrath empieza a hacer la primera edición crítica de la obra de Hölderlin, que le da un gran prestigio internacional, Hölderlin. Y por el otro, los poemas que ha encontrado Heiligenrath, a través de amigos suyos que eran poetas, terminan llegando al círculo de Stefan George, que también estaba ubicado allí, y que era un círculo muy importante de simbolista, digamos, que rendía culto al autor que le da nombre, Stefan George, que se caracterizaba por un ideal escepticista de culto a la poesía formal y por un rechazo total a la sociedad burguesa, la sociedad de su tiempo, ¿vale? Sobre eso, si tenéis cualquier otra pregunta, luego se lo podéis hacer a Carmen, que os lo explicará con mucho más detalle que yo. Entonces, ese círculo de Stefan George, un círculo simbolista, como os acabo de contar todo esto, pues lo que hace es estilizar la imagen de Hölderlin. Es decir, hacerse con la imagen de Hölderlin que le interesa. Es un proceso que se da muchas veces. Por ejemplo, tenemos John Donne, el poeta barroco inglés, que recupera a T.S. Eliot, es el que le interesa a T.S. Eliot, el autor de Wasteland. O, un ejemplo más próximo a nosotros, el Góngora de la generación del 27, evidentemente, ¿no? ¿Cuál es el autor, digamos, que destaca este círculo de Stefan George, al que terminó perteneciendo, por cierto, también Heiligenrath, y que publicó también en su órgano de publicación, Blätter für die Kunst, poemas algunos poemas que había encontrado Heiligenrath? Bueno, pues es, más o menos, digamos, viene a ser Hölderlin el guardián de la belleza, ¿no? De la belleza, la esencia de la belleza, ¿no? Como el protagonista de su novela Hiperión, que es un griego que vive en Grecia, pero no en la Grecia de la antigüedad, sino en la Grecia contemporánea, y aspira a recuperar la grandeza del ideal estético de la antigua Grecia en su tiempo. De la misma manera, pues el poeta sería también, digamos, el que está destinado a preservar, digamos, ¿no?, ese ideal de la belleza. Es decir, desaparecidos digamos, frente a esa era idealizada en la que supuestamente los dioses vivían con los hombres en una naturaleza que les acogía de manera unitaria, el tiempo presente, que es el tiempo del desgarro y el tiempo del destierro, tiene solamente en el poeta aquel valedor que todavía sigue manteniendo, digamos, inaccesible ese ideal. Esta imagen que, todo lo que os voy a decir, por supuesto, es muy esquemático porque quiero insertar por varias cosas y requeriría mucha más explicación. Pero esta imagen se confirma en una conferencia que dio Heiligenrath en 1915 durante un permiso que le dieron en la Primera Guerra Mundial, que se llama Hölderlin y los alemanes. Y en esa conferencia, pues en un tono bastante belicoso, en lo que se hablan estos franceses que nos llaman bárbaros unos, etcétera, etcétera. Nosotros, existe otra Alemania, que, ojo, ya no es la Alemania de Goethe, en la que siempre se amparaba un poco la parte espiritual de Alemania, sino que es la Alemania de Goethe, de Hölderlin, evidentemente. Entonces, Heiligenrath
remite al final de la novela Hyperion. La novela Hyperion, como os he dicho, trata sobre un personaje que intenta restaurar la antigua Hélade en la Grecia del presente. Una vez que ha fracasado estrepitosamente, al final del libro hace un viaje a Alemania. Y allí, en el final de la novela, se hace una descripción pues, absolutamente descorazonadora del estado en el que él quiere encontrar, digamos, a los alemanes y los alemanes. Los alemanes son individuos que han renunciado a ser hombres en el término pleno de la palabra, que para la antigua Hélade suponía, evidentemente, pues aquellos que se regían por un ideal estético donde la educación, donde ni la razón ni los sentidos resultan determinantes ni predominantes ni violentan el espíritu humano. Y frente a eso, los alemanes de su tiempo eran seres fraccionados, seres alienados, seres que eran solamente, digamos, segmentos de seres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Heiligrand? Heiligrand se identifica con esa descripción que hace Hölderlin. Identifica la definición que hace Hölderlin de los alemanes de su tiempo con la sociedad burguesa de la Alemania de su época. Pero dice, frente a ella hay otra Alemania, que es la Alemania de Hölderlin, que se mantiene, digamos, fiel al ideal de la educación estética que había sentado Schiller, partiendo a su vez de Kant, ¿no? La frase de Schiller de que el hombre solo es hombre cuando juega y solo cuando juegas hombre. Esta es un poco la apropiación que hace Heiligrand aquí de Hyperion. Y el propio Heiligrand murió en la batalla de Sedan un año después, en la guerra. Bueno, quería poneros un texto. Un segundo. O sea, frente a esta sociedad mercantilizada y vendida a los ideales del capitalismo y de la democracia liberal burguesa, que es la que critica el círculo de George, que desprecia el arte, digamos, se reivindica otra Alemania afín al ideal de la República Estética de Schiller. Y desde esa postura podríamos leer un poema como el siguiente. A ver, se ponen aquí. ¿Me puedes echar un cable, por favor? Porque es que no... Tengo que aceptar aquí a la gente, perdona. Sí. ¿Dónde es? No, ya está, vale. Vale, gracias. Aquí, ¿no? No. Sí, porque toda la pantalla de aquí o a una ventana. Yo preferiría toda la pantalla. Aquí. Pero no le he dado, un seleccionado el pie, ¿no? No, ahora puede minimizar allí, no hay ningún problema. Y entrar al PowerPoint. De acuerdo, muchas gracias. Como si estuviera trabajando. Vale, perdón. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces, para no quedarnos solamente en los mediadores, vamos a ver directamente un poema de Hölderlin, tal y como lo leerían, como lo interpretaría esta primera lectura de Hölderlin, que estamos diciendo, ¿vale? Que es este poema, que se llama Declina de Sol. Bueno, este poema es una oda. Hölderlin escribió odas sobre todo en el periodo de Frankfurt, mientras que es el periodo más apacible de los pocos que tuvo en su vida, mientras duró su relación con Sophie Gontard y un poco después. Y cada época de su vida se asocia a un género literario. Primero son los himnos en la época más revolucionaria, en Tübingen, luego son las odas en Frankfurt, en Homburg, que es la elegía, que ya es el tono de... Y finalmente serán otra vez los himnos, pero unos himnos ya inspirados en los himnos de sin rima, de Píndaro, que se le había traducido, digamos, un tipo de himnos diferentes. En este caso tenemos una oda y en concreto es una oda que se llamaba Asclepíada, porque estaba inspirado en el modelo de Asclepíades de Samos, un autor del siglo II antes de Cristo.
Y los escritores alemanes de esta época lo que tenían que hacer era adaptar el sistema de pies métricos largos o cortos griego al de las sílabas tónicas y átonas, que ahora no voy a parar a explicar porque no tenemos tiempo, pero en cualquier caso es una época en la que se está también forjando estas formas para la lírica alemana que no existían antes en realidad. Voy a leer rápidamente, solamente he puesto el original en alemán para que veáis la disposición gráfica del texto en alemán, que es diferente, y está siempre así, con los, digamos, se coloca así. Voy a leer la traducción. Declina, bello sol, poca atención te prestan, oh sagrado, ni te han reconocido porque silenciosamente y sin esfuerzo, sobre todos ellos, tan ocupado, te levantas. Para mí eres luz amiga que sube y que baja, y así mis ojos te saludan cada día, oh esplendor. Pues aprendí a venerar en silencio a los dioses cuando Diotima purificaba mis sentidos. Oh mensajera del cielo, cómo te escuchaba. Y mis ojos iluminados de reconocimiento se volvían hacia ti, Diotima tan amada, mientras el día se llenaba de oro. Entonces más vivo era el murmullo de la fuente. Las flores de la sombría tierra exhalaron para mí su amoroso aliento. Y sonriente, más allá de las nubes plateadas, el éter se inclinaba para bendecirnos. Bueno, he puesto el nombre del traductor en los textos que voy a poner en este, porque es de una edición donde no sale el nombre del traductor, con lo cual les podéis imaginar que no es una traducción muy allá. Yo he cambiado un par de cosas, pero no está, no he encontrado otra traducción. Aparece el personaje de Diotima, y Diotima sabéis que es el personaje del banquete de Platón, es la que ilustra forma sobre el amor a Sócrates. De la misma manera, aquí Diotima también aparece como la formadora de interiores, ¿de acuerdo? Está formándole, iniciándole en la contemplación de la belleza en la naturaleza y de lo divino en la naturaleza. La naturaleza sería el espacio en el cual se reconoce lo divino, donde ha quedado el rastro de lo divino del tiempo en el que los hombres y dioses la compartían ese lugar de espacio. Aquí el poema, entonces, es el lugar, es el espacio, digamos, donde se produce, se propicia esa reconciliación de lo escindido. Cuando dice, mis ojos iluminados de reconocimiento se volvían hacia ti, Diotima, tan amada mientras el día se llenaba de oro, entonces más vivo era el murmullo de la fuente, las flores de la sombría tierra, es decir, está haciendo referencia a que esa relación con Diotima en principio ha terminado ya, aunque va a ser cultural de manera intermitente. Bueno, este es un poema yo creo representativo del tipo de valor, digamos, de estético que podía apreciar o reconocer esta primera lectura e interpretación de Hölderlin. Eso no quiere decir que esta primera lectura no supiera hacer frente también a los poemas posteriores de la crisis. De hecho, como ya os he dicho antes, los himnos que encuentra Hildebrand son los que más claramente reflejan ese proceso de crisis, son los que también interesan plenamente porque son un documento ilustrativo del sacrificio del poeta, que es capaz de sacrificar toda su existencia entre los hombres, precisamente por de ese ideal. Pero, bueno, sería sencillamente una muestra. ¿Aquí ya está? ¿Ya está? Vale. Bueno, la segunda lectura de Hölderlin es en parte una prolongación de la primera, en parte, solo en parte. En 1936, Heidegger impartió en Roma la conferencia Hölderlin y la esencia de la poesía, y durante los siguientes años, que son los años más oscuros de Heidegger, si queréis, durante toda la Segunda Guerra Mundial, siguió dando cursos en la Universidad de Freiburg sobre Hölderlin. Heidegger había sido nombrado rector de la Universidad de Freiburg poco después de la llegada al poder de los nacionalsocialistas y renunció al cargo en el año 34. No renunció al cargo por conflictos éticos ni nada por el estilo. O sea, renunció al cargo porque no era lo que se había pensado que era. Pero continuó con su plaza, su cátedra y dando estas clases sobre Hölderlin.
que se centra sobre todo Heidegger en los himnos Germania, el Rim, en Andenken, recuerdo, son los que más espacio dedican. En la conferencia de Roma, Heidegger y la esencia de la poesía, Heidegger coge 5 citas dispersas de la obra de Hölderlin, de sus poesías, de sus cartas, etcétera, etcétera, para exponer 5 ideas o 5 nociones. La poesía, sobre lo que se supone que es la esencia de la poesía. Para Heidegger, Hölderlin es el poeta más idóneo para estudiar la esencia de la poesía, no porque sea el poeta más importante de la historia de la humanidad, sino porque es el poeta que hace de la esencia de la poesía el tema de su poesía. Porque su poesía trata sobre la esencia de la poesía. Estas 5 ideas son las siguientes: que la poesía es la ocupación más inocente, que es la ocupación más peligrosa, que es fundadora de palabra en diálogo, que es palabra en diálogo, y que como es palabra en diálogo es fundadora de comunidad. Y por último, última de todas ellas, que es el verso con el que termina el poema Andenken, recuerdo, fundadora de lo que permanece. Fundadora de lo que permanece, como ya. Esas 5 nociones, esas 5 ideas, se puede resumir en realidad en una solamente, ¿no? En la noción central de que la poesía es fundadora del ser por la palabra. Como igual os suena, supongo, el tema principal de la filosofía de Heidegger es el encubrimiento del ser por el ente. No voy a entrar en eso, evidentemente, no podemos, ¿no? Pero si el tema principal de la poesía, de la filosofía de Heidegger, es que la metafísica occidental, el ser es encubierto por el ente, solamente nos quedamos con esa frase, en esa afirmación, la poesía es aquello que nos retrotrae al momento inicial en el que se produce ese encubrimiento del ente por el ser. Por lo tanto, digamos, la poesía es el momento en el que retrotrae el momento original en el que se produce el desgarro del tiempo. En Ser y Tiempo, su obra fundamental antes de la Kegel, de la Guerra de la Segunda Guerra Mundial, ya había hablado del lenguaje Heidegger. Y ahí habla del lenguaje que utilizamos habitualmente como de una cháchara, una habladuría, que utilizamos en nuestra lengua cotidiana, que lo que hace es justamente colaborar con ese encubrimiento del ser. Y nos hemos acostumbrado a utilizar el lenguaje justamente en la función contraria a la que tenía originalmente como poesía, que era crear ese claro, ese momento de esclarecimiento. Claro, podríamos pensar que hay un cierto paralelismo entre cuando Heidegger contrapone la aristocracia artística y la democracia burguesa, a cuando Heidegger contrapone la poesía como fundadora de ser y la poesía y el lenguaje como incurridor en la sociedad moderna. Pero no es exactamente así, porque para Heidegger no se hace una distinción entre dos tipos de lenguaje. Está diciendo que sin poesía no habría lenguaje. Sin poesía no habría lenguaje. La poesía es fundadora del lenguaje, en realidad. Bueno, por eso la poesía hace mundo y hace comunidad. Es la más inocente, en tanto que la más elemental y simple ocupación, pero la más peligrosa, porque usted está siempre expuesto a ser confundido con el ente. O sea, hay un momento de peligro en la ocupación del poeta, y es que como el poeta tiene que perseverar en mantener esa finalidad de la poesía como fundadora de ser, permanentemente está expuesto al peligro, a la posibilidad de que se extravíe su verdadero fin, su auténtica finalidad, y acabe sirviéndose de la poesía para otro. Entonces se produce ese momento de peligro en el que se es encubierto por el ente. Por eso es la más peligrosa también de las actividades, ¿no? Como dice en la conferencia, dice Heidegger, bueno, muy a su manera de hablar, es la palabra la que comienza por crear ese campo abierto, amenazas contra el ser y a hierros contra el ser, haciendo así la pérdida del ser. Esto es el peligro. Bueno, pues voy a poneros un poema que ilustraría esta segunda forma de aproximarse a Heidegger, que es el himno, como cuando en día de fiesta.
dentro del recuadro. Tiene que compartir ahora. Ya sale. Ahora estoy viendo. Vale. Bueno, este es un himno del periodo de los años que os he dicho antes, entre que se asoma ya la locura, pero antes de que sea total la locura, esos años de madurez en los que escribe algunos de los poemas más importantes. Es un himno que no publicó en vida, se llama Como cuando en día de fiesta, es bastante más largo que lo que veis aquí. Esta solamente es la última estrofa en la que se centra Heidegger para ilustrar su imagen del poeta, de lo que se supone que es el poeta. Aquí os he puesto la traducción de la edición de Munarriz. El poema empieza presentándonos a un campesino que se levanta un día por la mañana después de una tormenta y sale al campo. Y se compara al poeta, digamos, que se encuentra también en ese, digamos, que está esa esperanza, ese anhelo del poeta que se encuentra en la noche de los dioses, esperando su retorno, se compara con ese campesino que sale al campo después de la noche de tormenta. Además, se explica el mito del origen de Baco, del dios Baco, fecundado por Zeus con un rayo que es enviado a Semele, que calcina a Semele, pero nace Baco. Los mortales no soportan el rayo de los dioses, pero de ese contacto surge, digamos, esa nueva divinidad que va a ser protagonista de la mitología de Hölderlin. Leemos así al final, insisto, es la última estrofa esta del poema. Dice, y por eso beben ahora sin peligro fuego celeste los hijos de la tierra. Que los hijos de la tierra son los hombres. Los hijos de la tierra, los hombres, pueden beber fuego celeste porque los poetas funcionan como mediadores entre los dioses y los seres humanos. Si no, se consumirían por ese fuego divino. Pero nos corresponde a nosotros, oh poetas, aguantar a cabeza descubierta las tormentas del Dios. Coger con nuestra propia mano el rayo mismo del Padre y, envuelto en la canción, al pueblo, hacer llegar el don del cielo. La imagen heroica, ¿no?, de ellos expuestos como para rayos ahí, recibiendo las descargas de los dioses y haciéndoselo llegar de manera soportable a los hombres a través de la poesía. Porque solo si somos puros de corazón, como niños, y si nuestras manos son inocentes, es decir, ese puros de corazón significa si nos mantenemos fiel a la que se supone que tiene que ser la finalidad de la poesía, como fundador de él. Solo si somos puros de corazón como niños y si nuestras manos son inocentes, el rayo del Padre, el puro, no queme. Y afectado en lo hondo, compartiendo las penas del más fuerte, mientras se precipitan de lo alto las tormentas del Dios que se aproxima, persiste firme el corazón. Y es entonces como Heidegger puede utilizar esta mitología de la noche de los dioses de Hölderlin para desplegar su filosofía ontológica del ser. Se hace coincidir la una y la otra. Claro, esto es así, esto le sale a Heidegger porque utiliza este texto. Este texto es el que encontró Heilbrand investigando en los archivos cuando investigaba la obra de Hölderlin. Y en la primera edición crítica lo incluyó, en el volumen 4, donde están los signos, lo incluyó. Pero es que el poema no acaba aquí, es que el poema continúa con unos versos que Heilbrand no incluyó. Son estos de aquí. A ver, que un editor decida no incluir unos versos, cuando tiene unos manuscritos que están llenos de tachones, no tiene nada de... O sea, puede tener un criterio, puede ser admisible, ¿de acuerdo? Pero en este caso, son unos versos los que no incluyó, que lógicamente pues alteran bastante el sentido de la interpretación de Heidegger. Después de lo que hemos leído, leemos. Tenéis que imaginaros un manuscrito con unas palabras escritas de forma casi ininteligible, con tachones y con espacios en blanco, ¿vale? Dice, pero ay de mí, si ay de mí, y aunque diga que me he acercado a mirar a los celestiales y ellos mismos me arrojan a lo profundo entre los vivientes, cual falso sacerdote hacia la oscuridad, para que a los que quieran aprender el canto de advertencia, allí. Y un espacio en blanco, sí.
Bueno, en su estudio sobre este poema, pues Peter Sondy lógicamente muestra que en realidad lo que se está dando cuenta aquí es de todo lo contrario de lo que dice Heidegger, del fracaso del propósito que se había propuesto el autor de ser fiel al corazón puro. Vale. Esta sería, digamos, la segunda de las lecturas. La primera ha sido el poeta de la belleza y el segundo sería el poeta del ser. Vamos a la tercera. Vamos a la tercera. Intentar no prolongarme demasiado. Perdonad por si luego queréis hacer alguna pregunta. La tercera lectura de Hölderlin es la lógica reacción a las dos primeras. O sea, si tenemos en cuenta que Hölderlin fue firme partidario de los ideales de la Revolución Francesa, no solamente en un principio, como Goethe, Schiller, Hegel y Schelling, sino durante toda su vida. También cuando se produce el periodo de terror, cuando se produce, digamos, durante toda su vida siguió siendo fiel a los ideales de la Revolución Francesa. Si tenemos eso en cuenta, pues el pobre hombre no solamente fue ninguneado en vida por la radicalidad de sus convicciones, sino que encima tiene que aguantar que la posteridad, lo más reaccionario de la cultura alemana, se lo apropie, ¿no? Porque estamos hablando de lo más reaccionario de la cultura alemana. Entonces, era lógico que en un momento u otro surgirá una interpretación de Hölderlin como poeta. Iba a decir una interpretación marxista, sería un poco anacrónico, ¿no? Pero sí del Hölderlin jacobino, ¿vale? Hölderlin jacobino. Entonces, un autor francés que se llama Pierre Berthaud escribió un libro que está traducido al español, por si interesa, se llama Hölderlin y la Revolución Francesa, lo escribió justo antes de la Segunda Guerra Mundial, y ahí pues lo que hace es justamente por recorrer todo el legado de la presencia de la Revolución Francesa, no solo en la vida, no solo en la obra, sino también en la vida de Hölderlin. Hölderlin estuvo prácticamente implicado en un complot para matar al príncipe de Württemberg, junto con su amigo Isaac von Sinclair, en el año 1804. Como se volvió loco, no acabó siendo procesado. Entonces, todo esto, digamos, lo que hace es situar bajo otra perspectiva, que nos señala muchas referencias, como por ejemplo la de Armodio y Aristogitón, que son dos personajes que matan al tirano de Atenas, Hiparco, y cómo Isaac von Sinclair y él mismo se identificaban con esos personajes, como se puede ver en el Hiperión. Entonces, todo este perfil del Hölderlin revolucionario estaba completamente ausente, claro, en las dos interpretaciones anteriores. Lo más polémico de la lectura que hace Berthaud es que cuestiona la locura de Hölderlin. Según él, Hölderlin no se fingió su locura, ¿vale? Fingió su demencia. Por una parte, para eludir el proceso, como os acabo de mencionar, que se iba a venir contra él, y por otra, porque se había dado cuenta de que no merece la pena vivir en un mundo tan miserable como este, donde es imposible, digamos, luchar por ningún ideal de justicia, y por lo tanto ya lo único que quería era pasar el resto de su vida retirado de ese mundo. Luego, si queréis, bueno, algún detalle más sobre la locura lo podemos hablar después, pero no quiero detener en eso. Esta teoría de que la locura fue fingida hoy en día es bastante difícil, o sea, no se sostiene, ¿vale? No se puede seguir. Pero, sin embargo, sí el hecho de que la locura resultara de la disociación brutal entre las condiciones materiales, por así decir, del mundo en el que vivía y sus convicciones, ¿no? sus ideas, ¿no? O sea, por así decir, un trasfondo social de la enajenación de Hölderlin es un tema, si queréis, también de bastante actualidad hoy en día, ¿no? Enfermedades mentales. Entonces, esta especie de posibilidad de acuerdo con el mundo, no es imposible de acuerdo con el mundo, porque al final la enfermedad que tenía Hölderlin hoy en día seguramente la identificaríamos como esquizofrenia, pero tampoco se sabe tampoco con certeza, vaya. Pues esa idea de que al final la patología resulta de una falta de acuerdo con el mundo es también la que toma George Lukács en su interpretación de Hölderlin como autor marxista también. Y ahí Lukács, pues varios textos se tienen, compara, por ejemplo, a los tres amigos de la juventud, cuando eran seguidores de la revolución, Hegel, Schelling y Hölderlin, y cómo mientras Schelling termina traicionando todas sus convicciones de juventud, integrándose en el orden de la restauración como profesor de la Universidad de Berlín y desarrollando una
una filosofía que es una filosofía reaccionaria, lo que tiene de irracionalista, siempre según Lukács. En cambio, Hegel es un caso para él particular, porque Hegel también se acomoda, digamos, al orden de la Prusia después de las guerras napoleónicas. También se acomoda, digamos, en el orden de la restauración, pero, sin embargo, Hegel desarrolla una filosofía que con el tiempo Marx terminará utilizando para escribir el Capital. Bueno, tenemos también esta tercera lectura de Hölderlin a un dramaturgo alemán muy importante que se llama Peter Weiss. Escribió una obra sobre Hölderlin en el año 1971, donde pues, su mayor digamos, propósito era justamente arrancar a Hölderlin de la idea de autor maldito propio del imaginario, ¿no?, de los países occidentales. Y voy abreviando porque si no quiero prolongar mucho. Esta sería, digamos la tercera de las lecturas, la lectura marxista jacobina de Hölderlin. Hölderlin escribió solo una obra de teatro inconclusa que se llama Empédocles o la muerte de Empédocles. Bien. Empédocles trata sobre el filósofo Empédocles que vive en Sicilia y es expulsado de la ciudad donde vive por sus habitantes y cuando finalmente arrepentido quiere que regrese, que retorne a la ciudad, él decide, sin embargo, inmolarse arrojándose al volcán Etna para así salvar a la comunidad. Aquí no os he puesto el texto en alemán porque hay 3 versiones del Empédocles y lo que hace Carmen Bravo y Asante se toma un poco la licencia poética de fusionar las 3 en una sola. No puedo poner tampoco el texto original. Pero aquí tenéis el momento en el que el pueblo vuelve a él y le suplica que regrese a la ciudad e incluso le quieren hacer rey. Y la respuesta de Empédocles para Berthoud muestra claramente elementos jacobinos, tantos jacobinos de personaje. Dice Empédocles: avergonzaos de pedir un rey, y ya sois mayores. Era distinto en tiempos de vuestros padres. Nada puede ayudaros si no os ayudáis a vosotros mismos. Nada puede ayudaros si no os ayudáis a vosotros mismos. Y también esta aspiración de una sociedad igualitaria, más justa, está unas páginas más adelante, donde dice, vaticina un futuro, ¿no? Dice, entonces os daréis las manos de nuevo, mantendréis la palabra y no repartiréis el bien común. Entonces, amados míos, compartiréis la fama y las acciones cual fieles dioscuros. Todos serán iguales, descansará la vida en justas órdenes cuales vueltas columnas y vuestra unión confirmará la ley. Bueno, creo que es un texto bastante elocuente como para que no necesite mucho comentario, ¿no? O sea, claramente se ve que aquí, claro, evidentemente, las 2 lecturas que os he hecho antes de Hölderlin también intentan apropiarse de Empédocles. Empédocles sería el poeta filósofo que se sacrifica, llegamos justamente para mantener la luz de los dioses a través de los tiempos, ¿no? Pero las palabras, digamos, aquí no se pueden falsificar, están ahí, digamos, dando testimonio. Muy bien. Vamos al cuarto y último, tranquilos, de las lecturas de Hölderlin. Vale. La cuarta es una que hace irrupción en los años 60, con un texto que he mencionado ya antes de Adorno para Taxis, ¿vale? Que sería la lectura que hace de Hölderlin la teoría crítica. Como ya os he dicho al principio, Adorno critica mucho la forma que tiene Heidegger de interpretar la filosofía de Hölderlin. Entiende que lo que hace es coger como unas palabras sueltas, unas frases sueltas de Hölderlin, fuera de contexto, para llevar el agua a su molino y llevar solo, digamos, hacerlo convencer lo que le interesaba, pasando por alto todas las evidencias textuales.
Adorno critica, bueno, varias cosas, muchas cosas, digamos, ¿no? La verdad es que es una crítica bastante despiadada. Adorno tiene otro libro que se llama Jerga de la autenticidad, donde critica este lenguaje tan emperiflollado de Heidegger que no tenía nunca que decir nada. Y lo que más critica sobre todo es el hecho de que Heidegger tome las afirmaciones o las palabras o las sentencias de Hölderlin como si fueran afirmaciones propias de un texto filosófico. Es decir, toma la forma en la que asume la verdad de esos enunciados. Con lo cual, según Adorno, está contraviniendo la naturaleza misma de lo poético. Por el contrario, para Adorno existe un contenido de verdad en la poesía, pero en forma como forma sedimentada, la definición que algunos ya conocen, ¿vale? Contenido de verdad como forma sedimentada. El poeta utiliza un material y ese material está vinculado a un tiempo, a una época. Está marcado por esa época, por así decirlo. Y el poeta tiene que ser, o el autor en general, tiene que ser lo más consciente posible de ese material que está empleando en su uso. En el caso de Hölderlin, ¿cuál es el material que está empleando? El lenguaje lírico. Y el lenguaje lírico, que ya hemos dicho antes que, digamos, el lenguaje lírico se supone que su tendencia propia, dentro de, por la época a la que pertenece, es la expresión, la representación del yo. El lenguaje lírico genera la ilusión de que hay una plena correspondencia entre las palabras que estamos leyendo y ese yo del cual proceden esas palabras. Porque el lenguaje lírico lo que hace es, digamos, producir esa síntesis unitaria. Entonces, lo que hace Hölderlin es asumir ese hecho y forzar el lenguaje al máximo para que vaya en contra de esa tendencia natural. Y lo hace a través de una serie de procedimientos que marcan cesuras en los versos, por así decirlo, para que sea imposible imaginar un yo cuya síntesis se está expresando a través de ese poema. Ahora veremos un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir con él. Lo importante en todo caso para Adorno es que el contenido de verdad que podemos sacar de la poesía, del contexto literario artístico, está recogido en la forma. Y en la forma y el vínculo de la forma con su momento histórico. El lenguaje, en Hölderlin, expresa entonces la insuficiencia de toda identidad armonizante entre sujeto y objeto, entre naturaleza y cultura. Voy a poner un ejemplo para que no sea tan abstruso esto. Es un poema de los más importantes de Hölderlin, la elegía, pan y vino. No le he dado, ¿no? A ver, un segundo. Ahora. Pan y vino es una elegía. Está escrita en dísticos elegíacos, lo cual se aprecia mejor en la versión alemana. ¿Veis? 1 y 1, y 1 y 1 y 1 y 1, en la española. Esta es una traducción de Genaro Talens, Hiperión, y consta de 9 partes breves, es un poco muy largo, y esta está al final de la sexta. Pan y vino son los emblemas tanto de Baco como de Cristo. Porque Cristo se convierte en la lírica de Hölderlin en una suerte de semidios más. Igual que Hércules, igual que Baco, son esas criaturas, digamos, mitad mortales, mitad divinas, atravesadas tanto lo divino como de lo humano, que funcionan como mediadoras entre ambos mundos. Y el pan es el vínculo con la tierra, el vino es el vínculo con lo espiritual. Estos versos están situados más o menos en la mitad del poema y vamos a ver cómo se utiliza aquí este recurso de la parataxis.
¿Por qué los sagrados teatros de otros tiempos también guardan silencio? ¿Por qué las danzas sacras no expresan ya alegría? ¿Por qué ya no hay un Dios que señale la frente de los hombres y marque con su sello, como antaño, al elegido? Y alguna vez, no, lo he leído fatal, perdonad. O sea, justo en el momento más importante me equivoco. Y marque con su sello, como antaño, al elegido, o alguna vez con el mismo descendía, tomando forma humana, y completaba, y confortante, ponía fin a la fiesta divina. Los primeros versos están expresando el mundo silenciado de los dioses ya no están, pero de pronto aparece un momento que es fundamental, que es la llegada de Dios hecho hombre, o sea, de Jesucristo, y está marcado con una interrupción total que contradice totalmente su carácter de supuesto hecho que encabalga lo antiguo y lo moderno, ¿vale? O alguna vez él mismo descendía, tomando forma humana, y completaba y confortante ponía fin a la fiesta divina. Entonces, ese es el ejemplo, digamos, en lugar de caracterizarse por periodos amplios de ordenadas y subordinadas, la lírica de Hölderlin tiene siempre esta forma paratáctica donde se interrumpe la posibilidad de síntesis. Bueno, esta sería entonces la cuarta lectura. Por supuesto hay muchísimas más, pero creo que todas se pueden vincular de un grado o en otro con estas cuatro lecturas. Hölderlin, poeta de la belleza, poeta del ser, poeta de la revolución, y la última que podemos llamarla poeta de la negatividad, porque para Adorno y para otros autores próximos a él, como Peter Zondi, pues el artista lo que hace es torcer la forma, ¿no? La forma, digamos, para imprimir justamente resistencia a su tendencia, mediante, que es lo que se corresponde con su ideal de la negatividad estética, que desarrolla la teoría estética. Belleza, ser, revolución y negatividad. Y más o menos casi cualquier lectura que podáis encontraros de Hölderlin es una mezcla o, digamos, una parte de una de estas lecturas. Por ejemplo, la de Maurice Blanchot, pues es Heidegger 100%, evidentemente. La de la propia Elena Cortés Gaudán, pues es el poeta de la belleza, si echáis un vistazo a su libro. Yo tampoco tengo otra, evidentemente, o sea, no... Entonces, son lecturas muy antitéticas de Hölderlin, que se contradicen entre sí bastante. La del poeta de la belleza, claramente, la del poeta de la revolución claramente contraviene el poeta de la belleza, pero el poeta de la negatividad de Adorno está en contra del poeta del ser, pero también Adorno tiene textos muy críticos contra el círculo de Stefan, no contra el círculo de Stefan George, sino contra los valores estéticos del círculo de Stefan George y contra el marxismo de Georg Lukács. Entonces son visiones muy diferentes, pero sin embargo tienen algo en común. Lo que tienen en común es el hecho de que todas ellas ven en Hölderlin, encuentran por razones distintas en Hölderlin la excepcionalidad. Es decir, todas ellas pueden funcionar, por eso, como fundamentación de la frase con la que habíamos empezado, ¿no? La de ser el poeta por excelencia, Hölderlin. Bueno, voy a ir terminando ya, estaréis un poco cansados, pero quería añadir solamente un par de cosas más, si puedo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué he decidido llamar, por qué lo de espectros? ¿Por qué llamar espectros estas lecturas de Hölderlin? Bueno, pues porque considero que forman parte de una idea de la literatura que ya no es exactamente la nuestra. Por eso son espectros. Es decir, en 1993, que para vosotros es la prehistoria y para mí es antes de ayer, pues en 1993 Derrida publicó un libro que se llama Espectros de Marx. Y los años 90 son una época bastante horrible de la historia de la humanidad, no porque pasaran grandes desgracias, sino porque después de la caída del muro de Berlín, pues parecía que se había acabado la política, la historia, todo, y seguro que habéis oído hablar de lo del fin de la historia de Fukuyama y todas estas cosas, ¿no? El fin de la política, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, Derrida escribe un libro sobre Marx después de Marx, por así decirlo, después del marxismo. Y a las voces que hablan sobre Marx
se refiere a ellas como los espectros de Marx. La palabra espectro no es necesariamente despectiva para Derrida, porque tiene que ver con los dos sentidos de la palabra Geist en alemán. Fantasma, espectro, y el fantasma es el fantasma que recorre Europa también del manifiesto comunista, evidentemente, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene un término negativo, pero sí que son formas, estos espectros son formas de volver sobre Marx, después de Marx, naturalmente más allá también de la ortodoxia marxista. Entonces, yo creo que volver a leer a Hölderlin desde estas lecturas es, de alguna forma, volver a Hölderlin después de la poesía. Y ya sé que lo después de la poesía suena un poco raro, porque la poesía goza de muy buena salud, nunca se ha escrito tanta poesía y se ha publicado tanta, igual alguno de vosotros también escribe poesía. Pero no, me refiero sencillamente a la idea de poesía o a la idea de literatura de la que habíamos partido en un principio, aquella que se basaba en la noción de sujeto, ¿de acuerdo? La noción de sujeto. ¿Quiere eso decir que Hölderlin ya no tenga ningún interés para nosotros? En absoluto, en absoluto. Quiere decir que, en todo caso, deberíamos empezar a leer a Hölderlin, y no solo a Hölderlin, sino también a autores románticos contemporáneos de su época, como ellos leían a los clásicos, como ellos leían a los griegos. Desde la conciencia de su absoluta irrecuperabilidad. Y ahí hay un momento en la vida de Hölderlin, y ahora sí que termino de verdad, es en estos años que, como ya he repetido, son los más importantes de su vida, poéticamente, en los primeros años del siglo XIX, donde se produce un giro en Hölderlin que se suele denominar giro espérido de Hesperia, ¿vale? Hesperia representa Occidente, es decir, modernidad frente a Grecia, Grecia Hesperia, ¿no? Entonces llega un momento en que ya está totalmente convencido de la imposibilidad de recuperar Grecia y que de lo único de lo que se puede hablar es de Hesperia. Pero para hablar de Hesperia hace falta Grecia también. Solamente podemos alcanzar algo semejante, él habla de una fuerza vivificadora. Él ha perseguido siempre la fuerza vivificadora en la poesía. Solamente podemos alcanzar esa fuerza vivificadora dejando de intentar ser clásicos. Ahí me dejo el texto aquí, bueno, igual. Hay una carta que escribe a su amigo Boschenstein el 1 de diciembre de 1801, este es el último texto ya. Está recogida en el volumen de Martínez Marzoa, Ensayos. Por favor, cualquier cosa que caiga en vuestras manos de Martínez Marzoa sobre Hölderlin, leedla, devoradla. Y es una carta que escribe a su amigo Boschenstein en el momento justo antes de marchar a Burdeos. Ya os he contado antes lo que pasa en Burdeos, la crisis y todo eso. Le escribe esta carta a su amigo Boschenstein, que era un escritor también. Por eso son los griegos menos dueños del pato sagrado, porque este les era innato, y son en cambio preeminentes en el don de presentación, desde Homero, porque este hombre extraordinario tenía alma bastante para apresar en favor de su reino de Apolo la sobriedad junoniana occidental y así apropiarse verdaderamente lo extraño. En nosotros ocurre a la inversa. Por ello es también tan peligroso abstraer para sí las reglas del arte solo y únicamente a partir de la superior calidad griega. He trabajado largo tiempo en ello y sé ahora que, aparte de lo que entre los griegos y entre nosotros tiene que ser lo más alto, a saber, la relación viviente y el destino, no nos es lícito en absoluto tener algo igual con ellos. Ahora bien, lo propio tiene tanto como lo extraño que ser aprendido. Esta es una frase citada hasta la extremación. Lo propio tiene que ser aprendido, igual que lo extraño. Y solamente podemos aprender lo propio por la mediación de lo extraño. Hay esta idea de empezar a leer los modernos como los clásicos, también una idea que se encuentra en muchos libros de Frederick Jameson. Por eso no son imprescindibles los griegos, solo que no los alcanzaremos precisamente en lo que para nosotros es propio nacional, porque, como queda dicho, el libre uso de lo propio es lo más difícil. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por tu atención. Ha sido igual un poco denso y farragoso, pero sí. Si tenéis alguna duda que pueda responder, yo encantado.
Después habíamos quedado con la duda Sí, Giovanni. por ejemplo, en la situación, una peripecia que tuvo que pasar, Sí. esto que ocurre cuando él llega a Burdeos y luego, por locura quizás, va hacia otro lugar. Es algo sorprendente, porque ni siquiera una persona en su cabal lo haría. Y si lo hace muy bien planificado, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esta experiencia que se generan todas estas grandes obras, bueno, ya yo he estado leyendo varias obras de hecho, ahorita en romanticismo, en asignatura, vamos a ver con el profesor. Hazlo. Sí, vamos a ver también. Ya estamos leyendo ya material de. Mi pregunta era, ¿pasó tanto tiempo encerrado y se dedicó simplemente a escribir poesía nada más? No, o sea, lo primero es que él tiene síntomas desde pequeño, ¿de acuerdo? Lo que pasa en estos dos es el primer gran ataque. Pero él es consciente en su correspondencia anterior, ya lo refleja, ¿vale? Esa preocupación. Dice, no es que fuera una caída y ya está. Y luego también tuvo. Y después, sobre la relación entre poesía y locura, en esos años en los que, antes de que le ingresen, o antes de que acaben en la torre, en los que todavía mantiene la cordura, es cuando escribe su obra más importante, y una vez que está en la torre, sigue escribiendo poesía, y hay muchas opiniones ya sobre si esa poesía es relevante o no relevante. Son poemas mucho más sencillos de lo que habéis visto aquí, donde se trata del río, yo qué sé, cosas así completamente, digamos, descriptivas. Para algunos sí que son los poemas más geniales, los poemas de la locura. O sea, que hay que distinguir los poemas de la locura cuando está en la torre con esa época, digamos, más fértil de los primeros años del siglo XIX. Sí, perdona. Me da la curiosidad, en el poema como partida de fiesta, en la última parte, esa introducción que había, es adrede, otra para atrás, igual que era más última. ¿Te refieres a los versos que he mostrado al final que no estaban recogidos en la primera versión? Es que son versos que no son versos acabados. O sea, él está escribiendo, deja un verso sin terminar, empieza a escribir otra vez abajo. Es un borrador de un borrador de un borrador. Por eso el carácter desconexo, no está premeditado. La idea que muestra Vanderlyn de la estética es ética o intenta que la estética, la belleza, vaya más allá de que como revolucionarios, pues da la sensación de que tiene muchos pensamientos sobre lo justo, lo bueno. Entonces, claro, si ese desligar lo de los ojos de ser estético se puede hacer sin entender, ¿no? que lo que debería ser más responsable sería no una identidad, pero sí que se dicen las dos cosas, ¿no? No se puede ser una sociedad estética sin que sea una sociedad justa, ¿no? O un revolucionario. Entonces, si esa interpretación de la belleza y la parte revolucionaria no se pueden sintetizar, por así decirlo, ¿no? Como, Ya. Bueno, o sea, él tenía una adoración, o sea, un respeto enorme por Schiller, y en el caso de Schiller eso sí encaja bastante claramente, ¿no? Es decir, la creación de la República Estética pasa porque solamente el arte nos hace libres y no guillotinar reyes, digamos. Pero en el caso de Hölderlin, sin embargo, creo que es un poco más complejo y no sabría contestarle del todo, ¿vale? De entrada, él sí que piensa que la novela de Hyperion justamente trata sobre eso. La novela de Hyperion trata sobre el hecho de que se supone que tiene que convertirse en un artista, no de poemas, sino un artista de hombres. Y así formarlos, y así que sean seres realmente libres y que, por lo tanto, el advenimiento de la auténtica libertad se producirá de esa manera. En un momento determinado, sin embargo, lo deja todo y se va a la guerra. Y entonces, pues es un desastre todo lo que pasa, todo lo que ocurre. Pero, sin embargo, yo no tenía para pensar nada, porque los autores que se expuestan, sí pienso que en su caso no hay una renuncia a los ideales revolucionarios,
lo que hay es una paulatina constatación de que el ideal estético de transfiguración de la sociedad que permita que volvamos a ser una nueva Grecia, cada vez tiene más claro que eso no va a ninguna parte. Cuando se vuelve loco, está empezado ya el proceso contra Isaac von Sinclair y contra otros. Muchas veces se repite que dijo la frase gritando, no quiero ser jacobino, no quiero ser jacobino. Supone que estaba ya loco, no sé ya lo que decían. Pero, bueno, en fin, perdona, no te he contestado la pregunta. Solamente, no lo tengo claro yo tampoco. Y a la vista está, digamos, cuesta hacer una lectura clara, digamos, y coherente al respecto. Perdona. Sí. Bueno, pues, si no tienes más preguntas, yo solo espero que vosotros también creéis vuestro propio espectro de Hölderlin, ¿vale? Y que sea una lectura estimulante para vosotros, aunque por muy lejos que nos quede. ¿Vale?